Agradecemos nuevamente la participación de la maestra Gabriela Ortiz y ahora continuaremos con la cápsula informativa del maestro Iván de la Garza titulada Priorización y Política de Persecución Penal. Iván de la Garza Santos es licenciado en Derecho por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, maestro en Gobernabilidad y Gestión Pública en el Instituto Universitario de Investigaciones Ortega y Gasset en Madrid, España, así como maestro en Derecho Público por la Escuela de Gobierno y Política Pública del Tecnológico de Monterrey. Es profesor de planta de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Su actividad profesional siempre ha combinado la academia y la investigación con el ejercicio práctico de la abogacía. Actualmente es socio de Fortis Consultoría, donde se desempeña como consultor senior especialista en temas de seguridad, justicia y reforma penal. Durante 10 años trabajó en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, en donde ocupó diversos puestos directivos y participó en la implementación del sistema penal acusatorio en Nuevo León. Ha sido asesor de diversos proyectos a nivel federal y local sobre modelos de gestión y reforma del sistema de justicia penal, y asimismo ha participado como conferencista en múltiples foros y congresos sobre asuntos relativos a la implementación del sistema de justicia penal. Y vamos adelante con la cápsula informativa. Buen día, tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Iván de la Garza. Soy socio de Fortis Consultoría y el día de hoy quiero charlar con ustedes acerca de un tema que me parece fundamental para continuar en el avance de la consolidación de la reforma penal en México. Este tema tiene que ver con el reto de la priorización y su relación con la política de persecución penal. Los puntos a través de los cuales abordaremos el tema que acabo de comentar son 5. En el primero analizaremos el concepto de política de persecución penal. En el segundo hablaremos sobre la idea o el enfoque de persecución penal estratégica. En el tercer punto veremos la diferencia entre la forma como tradicionalmente se prioriza y lo que implicaría una priorización de carácter estratégico. En el cuarto punto hablaremos sobre el esquema de priorización multidimensional. Y en el quinto punto, que será el que menos desarrollo tenga de los 5, pero me parece importante comentarlo con ustedes al día de hoy también. El quinto punto es el de la relación entre este nuevo enfoque multidimensional de priorización y la evaluación. Iniciemos con el primer punto, el concepto de política de persecución penal. No existe una definición única sobre política de persecución penal. De hecho, si revisamos lo que se ha hecho en otros países, en el caso de Chile, Colombia, Guatemala y varios otros países de la región en donde se han elaborado políticas de persecución penal, vemos que el tipo de documento que se emite puede variar mucho en cuanto a su extensión, por ejemplo, su grado de detalle, pero esto no debe ser un obstáculo para tratar de construir una definición, un concepto que nos pueda guiar en la definición de lo que puede ser una política de persecución penal para México. En ese sentido, nosotros proponemos una definición en donde decimos que la política de persecución penal es un documento normativo elaborado por las fiscalías en el que se definen los objetivos estratégicos a alcanzar a través de la investigación y la persecución penal, así como el marco general regulatorio para que los casos se orienten a la obtención de resultados óptimos conforme a la identificación de fenómenos criminales prioritarios y el uso eficiente de los recursos. Si bien este documento es elaborado y emitido por las Fiscalías Generales, es importante destacar que en su elaboración tienen que participar otros actores, tanto del sistema de justicia local como del sistema local. Es decir, esto incluye también a las empresas, a las organizaciones de la sociedad civil.
Quisiera detenerme un poco para analizar cada uno de los elementos que componen la definición de política de persecución penal. Lo primero comentamos que la política de persecución penal es un documento y esto pues podría parecer una perogrullada, pero es importante resaltarlo, toda vez que con frecuencia nos encontramos en las instituciones del Ministerio Público que existe una idea de que hay una política de persecución penal y constantemente se hace referencia a pues, las ideas que puede tener él o la titular de la institución sobre la persecución penal o las ideas que sobre este tema tienen algunos de los mandos de la institución. En ese sentido es importante resaltar que una política de persecución penal tiene que estar por escrito, es decir, tiene que ser un documento que le pueda dar previsibilidad tanto al personal interno de la Fiscalía como a los otros actores del sistema de justicia penal y sobre todo a los usuarios del sistema de justicia penal sobre la forma como actuará la Fiscalía. Entonces, el primer elemento es que tiene que ser un documento, debe constar por escrito. Y no es cualquier tipo de documento, sino que es un documento de carácter normativo. Es decir, debe ser considerado como obligatorio para todos los funcionarios de la Fiscalía y los demás actores del sistema de justicia penal. Y como lo comentábamos un momento, esto abona la seguridad jurídica porque hace previsible las pautas de actuación de quienes trabajan dentro de la Fiscalía. El tercer elemento es que tiene que ver con los contenidos. De hecho, el tercer, cuarto y quinto elemento tiene que ver con los contenidos de la política de persecución penal. El primero es que debe contener los objetivos estratégicos de la investigación y la persecución penal. El cuarto elemento es que deben de considerarse cuáles son los fenómenos criminales prioritarios. El quinto elemento es que deben de señalarse cuáles son los resultados óptimos. Y el último elemento tiene que ver con una condición. Todo esto, toda esta definición sobre los objetivos estratégicos, fenómenos criminales prioritarios, resultados óptimos, tienen que considerar el uso eficiente de los recursos disponibles. El elemento 3, 4 y 5, que comentábamos hace un momento, conforman la idea de un cambio en el enfoque en la persecución penal, en donde la persecución penal debe ser estratégica. ¿A qué nos referimos con una persecución penal estratégica? Primero hablemos un poco sobre el enfoque estratégico que implica. Una organización que actúa de forma estratégica es aquella que tiene definidos sus grandes objetivos a alcanzar, es decir, los grandes fines de la organización, los grandes fines de la institución y los planes para su consecución, que esto tendría que ver más que con los fines, con los medios. Esto conlleva a pasar de una forma de actuación improvisada y reactiva hacia una forma de actuación planeada y proactiva. Y entonces es lo que permiten estos grandes objetivos, permiten señalar de forma anticipada qué es lo que quiero hacer como institución, qué es lo que quiero hacer como organización, qué es lo que estoy buscando. En la definición de estos grandes objetivos se deben de considerar la misión y función de la organización, es decir, el planteamiento de estos grandes objetivos no puede ser arbitrario, sí hay obviamente márgenes de discrecionalidad, como lo vamos a ver en un momento más, pero digamos, tiene que estar relacionado con la misión y la función de la organización. Debe de considerar los factores internos de la propia organización que inciden en el cumplimiento de su misión y su función. También se debe de considerar el contexto, tanto el contexto, digamos, en donde trabaja la institución, ya sea que este contexto me ofrezca oportunidades o también representen amenazas. Y también se deben de considerar los recursos disponibles. Entonces, como para cerrar esta idea, un enfoque estratégico, cuando una organización adopta un enfoque estratégico, es una organización que planea, que es proactiva, que tiene bien definido y expresa adecuadamente hacia el interior de la organización y hacia el exterior cuáles son los fines que quiere alcanzar, cuáles son estos grandes objetivos, y en la construcción de estos grandes objetivos considera todos los elementos que comentamos hace un momento. Ahora,
¿Cómo se relaciona el enfoque estratégico con la persecución penal estratégica? Y en esto, más que una definición, lo que quisiera ofrecer o lo que quisiera poner a su consideración es esta necesidad de que los y las titulares de estas instituciones tengan que definir cuáles son estos grandes objetivos a alcanzar. Y es que, aunque parezca una pregunta ociosa, digamos, reflexionar sobre qué quiero hacer con la investigación y la persecución penal es algo que pocas veces se hace y que es fundamental, pues, no solamente para tener una planeación estratégica de la persecución penal, sino que es fundamental para poder prestar adecuadamente los servicios para los cuales fue creada la institución del Ministerio Público. Y es que, por ejemplo, meter personas a la cárcel, pues ese no puede ser el gran objetivo de la investigación y la persecución penal. Claro, que algunas personas terminen en la cárcel durante varios años, por ejemplo, es una consecuencia de la persecución penal, pero no puede ser su gran objetivo. Como pueden ver, entonces la pregunta no es sencilla, es una pregunta que implica introspección desde quienes son las personas titulares de las instituciones hasta de qué se quiere hacer en el funcionamiento de la propia institución. Particularmente en el contexto mexicano, la definición de estos grandes objetivos debe de considerar la reducción de la impunidad. Y otro elemento que también se debe de considerar en esta persecución penal estratégica es lo que Binder ha denominado como la sobrecarga endémica, es decir, la demanda del servicio de investigación y persecución penal es constante y no va a disminuir. De hecho, probablemente entre más legitimado esté el funcionamiento del sistema de justicia penal, es probable que en algún momento repunte digamos, la demanda del servicio y por lo tanto, ante esta necesidad de reducir la impunidad y ante esta realidad de la sobrecarga endémica, lo que se requiere hacer es tomar el control de la carga de trabajo. Entonces, con todo esto que estamos platicando, lo que les quiero decir es que una persecución penal estratégica, al establecer los grandes objetivos de la persecución penal, tiene que dar paso hacia una de las formas de ser estratégico, una de las formas en específico. Y esta es la forma de la priorización o el enfoque de la priorización. Ahora, priorizar no es algo nuevo para las instituciones del sistema de justicia penal. Es algo que se viene haciendo desde hace, pues básicamente desde siempre, probablemente. Y es que, aunque la Constitución, por ejemplo, señala en el artículo 20 que el objeto del proceso penal es esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, lo que está claro es que no es posible esclarecer todos los hechos que se denuncian, ¿sí? O no es posible por lo menos esclarecerlos de la misma forma. Porque si bien el sistema tiene que proteger a las víctimas, no todas las víctimas requieren el mismo tipo de protección y la misma intensidad en la protección. Porque si bien la impunidad es grave para la sociedad y para la confianza, para el tejido social, no todos los casos tienen la misma gravedad cuando quedan impunes. Porque si bien reparar el daño es importante, no en todos los casos se justifica la misma intensidad en la intervención de la autoridad, en este caso la Fiscalía, para garantizar la reparación del daño. Entonces, si la priorización es algo que siempre se ha hecho en las fiscalías, digamos, ¿cuál es la novedad con lo que estamos hablando? ¿Qué tiene que ver la priorización con el enfoque estratégico? Bueno, pues como ya se imaginarán, que la priorización tiene que ser también de carácter estratégico. Y en esto hay un reto bien importante porque si bien podemos estar de acuerdo en el discurso y la necesidad de una priorización y la necesidad de una priorización estratégica, en donde se empieza a convertir más complejo es en qué debe ser prioritario y qué impacto tiene esto en la operación, qué impacto tiene la priorización en la operación. Por eso es que tradicionalmente, o la forma de priorización tradicional,
se ha tratado de ceñir a los tipos penales y en particular hacia una categoría de tipos penales que se han denominado como delitos de alto impacto. Entonces, dentro de estos delitos de alto impacto, vemos, por ejemplo, el robo de vehículo o en otras ocasiones el robo cuando el robo excede de X cuantía o los homicidios. Pero creo que esto también nos lleva a una serie de preguntas. Entonces, por ejemplo, ¿son todos los casos de robo de vehículo prioritarios? Es decir, el tipo penal es lo que me da las mejores pistas para poder clasificarlo como prioritario. O, por ejemplo, la cuantía del robo es el elemento más importante para determinar su prioridad. Es decir, siempre que un robo excede, no sé, de 2,000 pesos, es prioritario frente al robo que excede de 200 pesos. Es la cuantía el principal elemento. Incluso en otro tipo de delitos, en donde el delito en sí mismo es prioritario, pensemos en el caso del homicidio, no habría algunas características en algunos casos que nos podrían llevar a señalar como prioritarios algunos tipos de homicidio frente a otros tipos de homicidio, insisto, siempre considerando la importancia de atender todos los homicidios. Y es aquí donde se hace evidente la necesidad de pasar de esta priorización tradicional que se enfoca en priorizar conforme a los tipos penales, particularmente en esto que se ha denominado de alto impacto, y pasar a una priorización estratégica, porque la priorización conforme a tipos penales, digamos, nos da algunas pistas, pero no es suficiente. Y entonces, lo que quiero presentarles a continuación es, frente a esta insuficiencia de priorizar conforme a tipos penales, ¿cuál es la propuesta que quisiéramos poner a su consideración? Y esto es que una priorización estratégica se puede aterrizar en algo que hemos denominado el esquema de priorización multidimensional. Más allá de lo rimbombante que puede sonar el nombre de esquema de priorización multidimensional, lo que nos ofrece esta propuesta es la posibilidad de priorizar conforme a 3 dimensiones distintas. La primera es priorizar conforme a objetivos estratégicos. En esto se parece mucho a lo que platicábamos hace un momento sobre los grandes objetivos que tiene que plantearse la institución en cuanto a la persecución penal. La segunda dimensión tiene que ver con los fenómenos criminales, es decir, cuáles son los fenómenos criminales que deben de priorizarse frente a otros fenómenos criminales. Y la tercera dimensión de priorización tiene que ver con los resultados óptimos. Esto, como vamos a ver a continuación, parte de la idea de que como los resultados procesales son de distinto nivel de complejidad y conllevan una distinta inversión de recursos, digamos, para la atención de los casos, también podemos priorizar algunos resultados sobre otros, hasta el punto en donde algunos resultados, más allá de lo que, digamos, algunos resultados deban de impulsarse, más allá de las opciones o no tomando en cuenta únicamente las opciones que nos señala la ley, ¿sí? Esto no quiere decir que vayamos a hacer algo en contra de la ley, sino que más bien si la ley nos ofrece 3 opciones, nosotros podríamos anticipar, ser proactivos en cuanto a qué tipo de resultado quisiera yo buscar con los casos que tienen estas características. Lo vamos a ver en un momento más. Vayamos primero a la primera dimensión de priorización, y esto tiene que ver con los objetivos estratégicos. Aquí es también importante diferenciar entre los objetivos estratégicos de la institución, porque la Fiscalía puede tener muchos objetivos estratégicos. Aquí lo que nos estamos preguntando es cuáles son los objetivos estratégicos de una de las principales funciones de la Fiscalía, y esto es la investigación y la persecución penal. Entonces, la pregunta detonante que nos tenemos que hacer para empezar a construir los objetivos estratégicos es, ¿qué quiero alcanzar con la investigación y la persecución del delito? ¿Cuáles son estos grandes objetivos que quiero alcanzar? Y en esto, como ya les anticipaba hace un momento, hay importantes márgenes de discrecionalidad. En esto puede influir la agenda que tenga él o la titular de la institución, su visión sobre cómo enfrentar los fenómenos delictivos,
Puede tener que ver, claro, pues ahora que en la mayor parte de las designaciones de los titulares de estas instituciones son realizadas a propuesta del Ejecutivo y ratificadas por el Congreso, o en algunos casos que las propuestas son directamente hechas por los congresos, aquí también tiene que ver mucho digamos, la plataforma política con el que este titular o esta titular de la institución fue designado como titular de la misma. En ese sentido, los objetivos estratégicos de la persecución penal de la institución no solamente pueden variar, sino deben variar entre las distintas entidades federativas. Aquí es uno de los casos en donde la homologación no es la mejor opción, en donde seguramente habrá diferencias entre los objetivos o los grandes objetivos a alcanzar entre Yucatán y Sonora o entre Chihuahua y Colima, por ejemplo. Lo único es que, como estamos viendo en el cuadro que ustedes ven en la diapositiva, perdón, el cuadro, en el triángulo que ven en la diapositiva, el contenido puede ser distinto, digamos que el triángulo puede variar de color. Lo que no puede hacer es dejar de considerar los límites que observa en el triángulo. Entonces, ¿qué tenemos por un lado? El objeto del proceso conforme al 20 constitucional. Entonces, cuando en las fiscalías se hacen esta pregunta detonante, ¿qué quiero alcanzar con la investigación y la persecución del delito? Tiene que hacerse esta pregunta considerando cómo abono al esclarecimiento de los hechos, cómo abono a procurar que el culpable no quede impune, cómo abono a proteger al inocente y cómo abono a la reparación del daño. Entonces, esa es una primera limitante. No se trata, si bien decíamos un momento, hay importantes márgenes de discrecionalidad en la conceptualización de estos objetivos estratégicos. Siempre estos objetivos estratégicos tienen que conectar con alguno, por lo menos con alguno de los objetivos del proceso penal conforme al artículo 20 constitucional. En la base de la pirámide, lo que nos vamos a encontrar son las funciones de toda política de persecución penal. Entonces, también lo que vemos aquí es que independientemente del país en donde nos encontremos estos documentos, encontramos como ciertas características comunes. Entonces, toda política de persecución penal busca ser más eficaz en la persecución penal, busca ser más eficiente en el uso de los recursos, busca atender los casos de mayor impacto social, busca la atención a grupos vulnerables y busca también una coordinación o la mejora en la coordinación interinstitucional. Entonces, también en la delimitación de estos objetivos estratégicos, además de responder la pregunta, ¿qué quiero hacer con la investigación y la persecución penal? Considerando los 4 grandes objetivos del proceso penal, al momento de redactar estos objetivos siempre tengo que voltear a ver que tiene que cumplir con las características de toda política de persecución penal. Porque, pues, hay que recordar la definición que vimos al inicio. Estos objetivos estratégicos están dentro de un documento que se llama Política de Persecución Penal. Y el último límite que encontramos o que conforma este triángulo es el del diagnóstico. Para saber cuáles son los grandes objetivos, necesitamos entender tanto el contexto interno de la institución como el contexto externo de la institución. Y es aquí donde se hace aún más importante pues la participación de todos los actores del sistema local, incluyendo obviamente el sistema de justicia, en la definición de cuáles son los temas relevantes como objetivos estratégicos. No sé, nada más como para poder aterrizar este tema y salirnos de lo conceptual. Uno de los objetivos estratégicos de la persecución penal puede ser debilitar las finanzas de las organizaciones que se dedican a delinquir, ¿sí? Entonces, ese puede ser uno de los grandes objetivos a alcanzar. No tiene que ver específicamente con un tipo penal,
tiene que ver más bien con el perfil de quien comete los delitos, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de organizaciones que tal vez puedan tener una de sus grandes fortalezas en sus estructuras financieras y por lo tanto se estima que es valioso, por lo tanto se estima que es uno de los grandes objetivos de la investigación y la persecución penal su debilitamiento. Solo para recordar, estamos hablando de este esquema de priorización multidimensional. Hace un momento vimos una de las dimensiones que tiene que ver con la priorización conforme a los objetivos estratégicos. La segunda dimensión tiene que ver con los fenómenos criminales. Y aquí quisiera hacer énfasis en que fenómeno criminal y tipo penal no es lo mismo, ¿sí? El fenómeno criminal nos lleva a la necesidad de identificar y conceptualizar las características que hacen del fenómeno delictivo una prioridad. Esto es particularmente importante en los casos de delitos con alta incidencia, ¿sí? Entonces, voy a poner un ejemplo que espero que resulte muy claro de la necesidad de conceptualizar el fenómeno criminal más allá del tipo penal. Vamos a suponer que por este problema, este grave problema que está enfrentando todo el país que tiene que ver con la violencia basada en género, nosotros observamos que uno de los tipos penales en donde hay un claro componente de género es en el de violencia familiar. Y entonces, si nosotros quisiéramos priorizar desde el enfoque tradicional, pues tal vez diríamos, oye, bueno, la violencia familiar es una prioridad para la institución. El problema es que la violencia familiar en muchos estados representa una tercera parte de la incidencia delictiva. Y entonces, también como platicábamos un momento, una de las características del enfoque estratégico es hacerse cargo de las cargas de trabajo. Entonces, podríamos señalar así sin más que un delito, un solo tipo penal que constituye una tercera parte de la incidencia delictiva es mi prioridad. Tendría la posibilidad de atender de la misma forma esa tercera parte de la incidencia y además atender todos los otros casos que se me presenten. La respuesta es no. ¿Por qué? Pues por lo que comentamos un momento, porque tenemos una sobrecarga. Lo que sabemos con esto, digamos, lo que sabemos con esto es que los fenómenos criminales me van a permitir observar el delito, pero además me van a llevar a agregarle una serie de características que me permiten a mí identificar las razones por las cuales es prioritario. Entonces, por ejemplo, en el caso de violencia familiar, por ejemplo, podríamos hablar de una violencia familiar, por ejemplo, cuando ésta constituye un alto riesgo para la integridad física de la víctima. Entonces, ahí estamos pasando del tipo penal, ¿sí? Del tipo penal del delito de violencia familiar, hacia una conceptualización mucho más pulida, que es la violencia familiar que implica un alto riesgo para la integridad de la víctima. Entonces, con esto estamos pasando, insisto, del tipo penal hacia la conceptualización de un fenómeno criminal. Y esto va a ser muy importante en términos operativos porque cuando ingrese un caso a la Fiscalía de violencia familiar, no necesariamente quiere decir que todo lo que ingresa tendrá el carácter prioritario, sino que tendremos que correr una serie de herramientas, una serie de instrumentos que nos van a permitir o que nos deberían de permitir seleccionar cuáles son los casos que efectivamente son prioritarios por encajar con el fenómeno criminal de violencia familiar de alto riesgo para la integridad de las víctimas. Y lo mismo podríamos hacer también para todos los otros casos, ¿no? Podríamos hacer para los casos de robo. Pensemos en algunos de los, como de estos, digamos, filtros que en algunas ocasiones se quieren poner cuando dicen, bueno, es que no me interesan todos los robos, me interesan los robos con violencia. Bueno, pero es que los robos con violencia también ocupan una buena parte de la incidencia delictiva de la institución. Entonces, ¿cómo podríamos ir aterrizando los robos con violencia, pasar del tipo penal hacia el fenómeno criminal? Bueno, pues tal vez conforme al diagnóstico que se haga en la entidad federativa que corresponda, se observa que hay una necesidad de atender de forma prioritaria, ¿sí? A través de una respuesta diferenciada, los robos con violencia cuando estos son ejecutados
con arma de fuego. ¿Sí? Es un ejemplo nada más. Entonces, otra vez, esto me permitiría hacer un filtro al inicio cuando recibo el caso y seleccionar aquellos que se estime que son prioritarios conforme a esta conceptualización que hice del fenómeno criminal. Y aquí es muy importante comprender una cosa. El fenómeno criminal, y creo que he usado a lo largo de esta presentación con el verbo, pero es que tiene que conceptualizarse. O sea, no está ahí nada más de forma observable, ¿no? Tenemos que juntar, tenemos que reunir insumos que nos ayuden a comprender de entre los tipos penales cuáles reúnen ciertas características que me llevan a mí a tomar la decisión de priorizar a unos por encima de otros. ¿Quiere esto decir que los que no son prioritarios son igual impunidad? No, porque de todas formas se tiene que dar resultados en los otros casos, en los no prioritarios, pero pues para eso tendremos un modelo de gestión de cargas de trabajo, digamos, estándar para los casos que no son prioritarios. Sino lo que estoy diciendo es que los casos que sí son prioritarios van a tener un tipo de atención y una respuesta diferenciada. Finalmente tenemos el esquema dentro del esquema de previsión multidimensional, la dimensión que tiene que ver con los resultados procesales. Y para esto es importante comprender que las soluciones que nos ofrece el Código Nacional de Procedimientos Penales tienen distintos grados de complejidad. Es decir, tenemos soluciones que representan el mayor grado de complejidad, por ejemplo, son la solución de la sentencia a través de un juicio oral, luego le sigue la sentencia a través del procedimiento abreviado, luego le sigue en grados de complejidad menor la suspensión condicional del proceso, luego le sigue el acuerdo reparatorio y luego le siguen pues las otras facultades discrecionales del Ministerio Público, preponderantemente el archivo temporal. Y este mayor o menor grado de complejidad también representa un mayor o menor grado en la inversión de los recursos. Entonces, lo que tenemos que garantizar a través de la política de persecución penal con este enfoque de priorización estratégica es que los casos que ingresen a la fiscalía, que conforme a la prioridad que tengan del fenómeno criminal, también encontraremos casos más prioritarios, o algunos casos prioritarios y algunos casos menos prioritarios, se correspondan de alguna forma, ¿sí?, con la complejidad de la solución. No tiene que ser una correspondencia exacta, o sea, no tiene que ser una correspondencia entre todos los casos que son, o todos los casos que representan un fenómeno criminal prioritario, tienen que tener la solución más compleja, ¿sí? Por ejemplo, la sentencia a través del juicio oral. No hay una correspondencia exacta. Lo que sí es que en las evaluaciones, como vamos a ver en la siguiente y última diapositiva, al momento de que yo haga la evaluación de cómo se están resolviendo los casos, lo que no podría ser es que los casos que no son prioritarios se estén resolviendo preponderantemente a través de las soluciones que resultan más complejas, porque eso quiere decir que estamos distrayendo recursos respecto de los casos que tendrían que tener una atención diferenciada y que seguramente tendrían que estar saliendo por algunas de las soluciones más complejas. Con eso termina la explicación del esquema multidimensional de priorización. Y repito nada más para cerrar esta parte, la primera dimensión es la priorización conforme a los objetivos estratégicos, la segunda, la priorización conforme a los fenómenos criminales y la tercera, la priorización conforme a los resultados procesales. Finalmente, y de forma muy somera, me quiero referir a la relación entre priorización y evaluación. Y es que este enfoque de priorización multidimensional, que es un enfoque de priorización estratégica, nos obliga a modificar también la forma como generalmente se evalúa. Tradicionalmente las evaluaciones que nos encontramos respecto, y me refiero por evaluación sobre todo del desempeño institucional, no necesariamente de las personas en lo individual, sino del desempeño institucional, estas evaluaciones se basan mucho, por ejemplo, en tasas de vinculación a proceso o en tasas de sentencias condenatorias. Y esto no quiere decir que se tenga que dejar de medir esto, sino en todo caso que necesitamos un sistema de evaluación mucho más complejo
que me ayude a medir si estoy alcanzando o no estoy alcanzando mis objetivos priorizados, tanto en los objetivos estratégicos, en mis objetivos de fenómenos criminales y en mis objetivos de resultados procesales esperados. De tal forma, por ejemplo, hace un momento comentaba que si uno de los objetivos estratégicos es debilitar las finanzas de las organizaciones que se dedican a delinquir, ¿sí? Vamos a suponer que ese es uno de mis objetivos estratégicos, yo tendría que desarrollar un indicador que me permita evaluar de qué forma estoy debilitando las estructuras financieras, en donde tal vez tendría que referirme a algunos indicadores en donde se hablen de decomisos, algunos indicadores en donde se hable de extinción de dominio, no en todos los casos, sino específicamente cuando se utilizaron estas dos herramientas jurídicas en los casos de organizaciones que se dedican a delinquir. Lo mismo en el tema de los fenómenos criminales. Ya no sería nada más evaluar si se vinculó a proceso o no a una persona por el delito de robo con violencia, sino tendríamos que, digamos, achicar más el universo del fenómeno criminal y decir, oye, no, me interesa específicamente las vinculaciones a proceso de los casos en donde se cometió un robo con violencia utilizando un arma de fuego. Entonces, otra vez, digo, no estoy diciendo que vayamos a echar por la borda las evaluaciones tradicionales en donde se miden estas tasas, sino que en todo caso necesitamos empezar a hacer estas evaluaciones de una forma mucho más detallada y por lo tanto más complejas. Y lo mismo en el caso de los resultados procesales, creo que el principal cambio tiene que ver con la anticipación. Las fiscalías tendrán que poner cuáles son estos rangos óptimos en los que quisieran situarse en el uso de los acuerdos reparatorios, en el uso de las suspensiones condicionales, en el uso de los procedimientos abreviados, en el uso de la sentencia en juicio oral e incluso en el uso de los archivos temporales. Entonces, sí, para dejarlo claro, uno de los impactos más importantes que vamos a tener en este cambio de esta priorización, como tradicionalmente se hace, hacia una priorización estratégica plasmada en una política de persecución penal, tiene que ver con la forma como comprendemos y llevamos a cabo la evaluación de las instituciones. Una vez hecha la política de persecución penal, esa es nada más la piedra fundacional, ¿no? de este nuevo enfoque estratégico. Luego tienen que generarse otro tipo de herramientas. Por ejemplo, hace un momento decía, cuando me refería a los fenómenos criminales, decía, bueno, una vez que conceptualizamos el fenómeno criminal, necesitamos seleccionar el caso. Bueno, tenemos que diseñar también las herramientas que nos permitan seleccionar los casos. Pero eso ya no sería propiamente parte del documento de la política de persecución penal, sino eso tendría que ser como otros documentos que se derivan de esta definición de la política de persecución penal. Yo con esto me despido de todas y todos ustedes. Espero que esta charla haya sido de utilidad y espero que nos podamos ver muy pronto.